secretos en el secreto. Agente, esto es un mensaje secreto. Iniciando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos a este mensaje secreto que vamos a meterlo dentro de una serie de mensajes de secretos, como ya escuchasteis la semana pasada, sobre las mansiones de la locura segunda edición. Pues vamos a hablar un poquito de juegos o películas o lo que sea, lo que se nos ocurra de género de terror. Estamos un poquito dentro del mes del terror. Y hoy vamos a traer lo que venía a ser una cuenta pendiente realmente por parte de los agentes de la base secreta, como es reseñar uno de los juegos de rol que aparecieron ya hace unos cuantos años. Más en concretamente, pues va a hacer casi 5 años de la aparición de este juego, pero que nunca le habíamos dedicado pues más de 2 líneas o más de pequeños comentarios en la base secreta. Estamos hablando del juego de rol Fragmentos. Y para hablar sobre Fragmentos, pues tengo conmigo a mi compañero y amigo Rubén Cambronero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Chucky. Aquí estaba abriendo mi ejemplar de Fragmentos porque lo tenía aún encerrado. O sea, que lo tenías todavía virgen. Sí. Y estaba seleccionando ahora mismo las hojas. Que lo haya abierto ahora no quiere decir que no me sepa la lección para hablar en el programa de hoy. No, porque has tenido un libro de fragmentos en tus manos bastante tiempo. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de este juego, que para aquellos que no lo conozcan, deciros que es un juego de rol para realizar e interpretar partidas de películas de terror. Es un libro que lo primero que nos ofrece es la posibilidad, pues, de poder jugar o llevar a la mesa de juego, pues, de la forma más veraz posible, lo que vendrían a ser, pues, las típicas películas de cine de terror, sobre todo de la última jornada, ¿no? De las que la última década o los últimos 20, 30 años hemos podido ver en los grandes cines o directamente en formato casero, ¿no? Películas que pueden ir desde las grandes películas de terror hasta la serie más C o Z o como sea de este género. Bueno, pues como digo, Fragmentos se podría decir que prácticamente es un libro de multiambiental, entre comillas, en el sentido de que te trae las reglas para poder construir estas historias y poder jugarlas con tus jugadores. Tiene una forma de construirse el libro muy enfocada al juego casual, sin duda. Es decir, aquellos jugadores de rol que busquéis algo muy denso, con muchas habilidades, muchas características, muchas tiradas, con personajes que vayan a ir subiendo de nivel y cosas así, no es vuestro juego, no vais a encontrar eso. Lo que sí que vais a encontrar es un juego rápido, sencillo de construir, muy fácil de jugar y que si usáis las reglas conforme te explica el libro, pues vais a conseguir la ambientación de cualquier película de terror. Si quieres, Rubén, vamos a empezar de alguna manera, pues, ¿cómo te diría yo? Como desmenuzando lo que vendría a ser el libro, ¿no? Muy bien. Primero le hacemos la ficha, así que la gente sepa lo que estamos hablando, y luego ya empezamos a abrirlo, como dices tú. Exacto. El nombre del juego es Fragmentos, Director Cut. El autor es Manuel Sueiro y Sergio M. Vergara. Y la editorial es No Solo Roll. El precio es de 24,99 para el físico más el PDF y 8 euros el PDF. Y luego tenemos dos expansiones, dos aventuras que salieron, que también están en físico y en PDF. La de Profondo Gallo
es 8 euros, 7,99 físico y PDF, y 3 euros el PDF, y luego Sangrientas Navidades, que son 5,99 el físico y el PDF, y 2 euros el PDF solamente. Con esto ya le hemos hecho un poquito la ficha y de ahí ya nos vamos a lo que es el libro entero. Bueno, pues lo primero que nos encontramos, lo primero que vemos es que es un libro a todo color, es decir, incluso las páginas que tienen un acabado pues de satinado, ¿no? A todo color, incluso tienen su propia textura. El libro tiene un formato pues más pequeño que un A4, es más cuadradito. Ahora mismo pues no te sabría decir exactamente. Yo te puedo decir que es en pulgadas, ¿vale? Son 10 pulgadas, porque tiene la misma medida que la tablet. Y luego está encuadernado con cartoné. O sea, lo que viene siendo tapa de cartoncita blanda, para entendernos, para aquellos que sabemos o que compramos cómics, es un tipo de tapa pues que estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, pues el juego empieza contándonos pues cómo funciona la preparación, una introducción a los juegos de rol, por supuesto, como todos los juegos de rol o casi todos, y te hace una pequeña introducción a lo que va a ser el juego, ¿no? Y te explica esto que hemos estado hablando al principio, de que vas a interpretar personajes que están dentro de una película de terror, con sus pros y sus contras, con todo lo que ello conlleva, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues te explica un poquito, pues eso, los personajes, cómo van a ser más o menos, el tipo de vida natural que suelen tener este tipo de personajes, lo importante que es elegir la historia para esos personajes y el escenario en el que van a trabajar o a interactuar. Y ya directamente nos vamos al capítulo 1, que es reparto. En el capítulo 1 lo que vamos a encontrar es pues cómo hacerte tu propio personaje. Y bueno, pues creo que este juego está bastante bien exprimido el tema de cómo hacerte un personaje. Es decir, está bastante simplificado, pero no deja de tener chicha para todos aquellos que nos gustan los juegos de rol. Para empezar, deciros que la ficha del personaje, bueno, es muy sencillita. Incluso viene una versión para imprimir que en un solo folio te vienen para hacer 2 fichas, o sea, imaginaros. Entonces lo que vamos a ver es que tiene, pues lo típico que tienen muchas fichas de juegos de rol. Un nombre para tu personaje, un concepto que para aquellos que conozcáis el sistema Ethos o Fate o cualquiera de estos sistemas narrativos que de la última jornada de juegos de rol, pues sabéis que lo que son los conceptos y los hitos son muy importantes en estos juegos. Pues bueno, pues aquí pues vamos a ponerle el nombre, que va a ser Julián García, y el concepto pues puede ser motero retirado, o mecánico de motos, motero retirado, o motero retirado, o una cosa así. Es un concepto que describa a tu personaje con una frase. Luego tenemos una sección para poner dos hitos, mínimo 2 hitos, es lo que te ponen y que te aconsejan en el juego. Y dada la profundidad que van a tener estas partidas, pues tampoco creo que le haga falta muchos más, ¿no? Lo que sí que te dicen es que te pienses bien los hitos y que sean pues frases o conceptos que realmente hayan sido importantes para tu personaje. Pues no sé. Sí. Por ejemplo, pues que podía ser que después de casarse, al año de casarse, su mujer murió en un accidente de moto, por ejemplo. O que fue campeón en carreras de cross en 1976 en Ohio. Yo qué sé, no sé, algo lo que se os ocurra. A ver, esos hitos también pueden ser, digamos, que se quemen o que puedan, si vas a jugar una campaña, pueden ir cambiando con respecto a la aventura en la que estés jugando. Si lo cumples, digamos, si eso lo quemas o lo usas o lo que sea, pues puedes ponerte otro en otra siguiente aventura con el mismo personaje, si quieres. Aunque decir siguiente aventura para un personaje de Fragmentos es complicado. Es mucho, ¿eh? Es complicado, sí. Luego tenemos otro tipo de hito que aquí llaman debilidad, que vendría a ser pues un hito
pero en versión negativa. Es decir, pues ya sabéis, la debilidad, por ejemplo, de nuestro motero podía ser perfectamente que desde la muerte de su mujer pues se ha hecho alcohólico, pues a un nivel de alcoholismo a lo mejor medio. Pues esa podía ser su debilidad, o que tenga alguna fobia, o que tenga alguna enfermedad, alguna discapacidad, algo que le complique la existencia. Chucky, ahora que dices complique, en los personajes son complicaciones, en los monstruos son debilidades. ¿Vale? En las fichas te lo digo por eso, porque las complicaciones, el personaje va a tener una complicación que va a ser lo que le va a dar un poquito de juego al director de juego, mientras que en los monstruos, que luego explicaremos un poquito más para adelante, son debilidades. Ahora después pasa que tenía la ficha de... Sí, por eso me he dado cuenta y por eso te lo he dicho. Delante. ¿Vale? Bueno, y yo creo que es posiblemente el mayor acierto de este juego. A los personajes los vamos a dividir en 3 características. Solo 3. Pero ¿para qué más? Porque en este tipo de películas nos sobra con esto. Tenemos la característica acción, con un icono de un puño. Interacción, con un icono de un bocadillo de tipo de cómic. Cognición, con un icono de un cerebro. Y esas son las 3 características que vamos a tener. Acción tiene que ver con todo lo que hagamos de manera física. Correr, nadar, saltar, golpear, en fin, casi todo lo que acaba en ar. No, eso no. El cerebro va a ser todo lo mental, pues cualquier procedimiento intelectual, y el bocadillo, la interacción, va a ser todo aquello que tenga que ver de relacionarse con otros personajes, o convencer, o ligar, o engañar. Todo ese tipo de acciones que requieren otra persona. Muy bien. Los personajes van a tener que repartir entre esos 3 tipos, van a tener que repartir 9 puntos, de los cuales 1 es el mínimo y 5 es el máximo. Esos 9 puntos repartidos, pues tendrás en cada uno un número, porque todos los personajes humanos, todos los que son personajes principales de la historia, van a tener esos 3 tipos de característica. Luego vendría la parte de los rasgos. Cada característica le podemos añadir unos rasgos que son, pues, como una especie de habilidades o cosas en las que el personaje es bueno, pero que las vais a tener que crear en el propio momento. El juego en sí, pues te trae ejemplos, pero no te trae una lista de rasgos. Pero, por ejemplo, pues si tenéis, no sé qué deciros, 4 dados en interacción, podríais poneros hasta 3 rasgos y repartir esos 4 puntos entre esos 3 rasgos, teniendo un mínimo de 1 y un máximo de 3. Y los rasgos pues podían ser pues ligón, no sé, multidioma, yo ahora mismo tengo bilingüe o algo así, y alguna cosa más. Pues. Yo ahora mismo tengo delante una ficha que es la de un bombero, y dice que en acción tiene 4 puntos, y tiene estado físico +2, hacha +1 y derribar puertas +1. Entonces los 4 puntos están repartidos en eso. Muy bien. ¿Vale? Pues, que es lo que has dicho antes, que serán los dados que tiren los jugadores. Los 4 puntos serán los dados que tiren los jugadores en el momento de tirar. Efectivamente. Otro de los aciertos que me parece interesante es que el concepto es que todo tu personaje se construye a través de esos puntos, de esos dados, esos 9 dados que has repartido entre las características. Y como esos 9 dados es tu personaje, cuando en el juego vayas perdiendo vida, por decirlo de alguna manera, porque la puedes perder de muchas maneras, ¿no? O de 3 maneras, básicamente, que sería, digamos, mental y física y a través de una interacción o lo que sea. Siempre que tu personaje empieza a perder vida, lo que va a ir perdiendo es esos dados que tienes repartidos en esas características. Y si en algún momento alguna de esas características queda a 0 dados, entonces es cuando tu personaje realmente pues sale de escena. Es decir, muere, se queda en coma, se pierde para siempre, o cualquier otro mal que el director de juego crea conveniente. Pero en ese momento saldría. Con lo cual nos olvidamos de puntos de vida, nos olvidamos de resistencias y cosas raras.
Tu vida es esos dados. Todo lo que es tu personaje es esos 9 dados repartidos en esas características. A ver, es un sistema, como hemos comentado antes, es bastante letal, porque perder esos dados se puede hacer muy fácil, pero hay una parte que la compensa, que ahora cuando lleguemos a las reglas, la forma de juego, diremos. Y el tema, ahora como vamos a pasar a los monstruos, vamos a decir lo mismo, pero en los monstruos no tienen limitación ninguna. Digamos, tienen esas mismas 3 características, pero las características no tienen por qué estar todas y no tienes una limitación de 9 puntos para repartir en el monstruo. El monstruo puede ser sobrenatural y no tener pues interacción o acción porque es un fantasma y lo único que puede tener es cognición, que puede mover cosas con la mente y hacer acciones como es un fantasma. Efectivamente, así es. Por ejemplo, pues nos encontramos un personaje o un monstruo dentro del libro que es la la casa encantada. O sea, la Murder Manor. Es decir, la casa encantada es una entidad que es, digamos, el malo de la película, el monstruo de la película, pero no tiene ni acción ni cognición, pero sí que tiene interacción. Y entonces dentro de interacción tiene todos los dados llenos de interacción, lo tiene todo puesto en interacción y tiene un +1 siempre que aparezcan visiones terroríficas y un +5 siempre que hayan cosas relacionadas con poltergeist. O sea, para que os hagáis una idea que el monstruo, digamos, de la historia no tiene por qué ser un monstruo en el sentido de puede ser una persona, puede ser un psicópata, puede ser un vampiro, un fantasma, una entidad un demoníaca, un robot, en fin. O una virus, casa. Como he dicho antes, a ver, y la otra cosa, lo que antes era una complicación, ahora en los monstruos es una debilidad. En el momento en que se descubre la debilidad, se puede derrotar al monstruo. Que eso es otra de las cosas del juego. Digamos que el juego te tiene que ir mostrando un poco la debilidad del monstruo al cual vas a intentar derrotar. Hasta que no encuentras la debilidad, pues no vas a saber cómo cargarte el monstruo y se puede ir salvando durante muchas escenas hasta que tú hayas encontrado lo que lo puede parar. Sí. En realidad es como la debilidad de los monstruos es como la forma de acabar con él, de alguna manera, se podría decir. No es lo que le molesta, ni algo en lo que él es más torpe o les supone una complicación, sino suele ser más bien la causa que tienes para poder derrotarle. O sea, cómo se puede eliminar esa amenaza, ¿no? Sí. Bueno, pues poco más decir de los monstruos. No hemos dicho, pero lo voy a comentar así a nivel superficial, de que los jugadores también pueden tener algo de dones sobrenaturales. O sea, hay un apartadito que te pone que tú puedes tener ciertos poderes sobrenaturales, pero bueno, tiene que encajar mucho con el tipo de historia que estés contando y no son nada fuera de lo normal. O sea, suelen ser pequeños poderes o que el personaje tenga visiones o ver el futuro cercano, cosas así. ¿Vale? Nos vamos ya directamente al capítulo número 3 que se llama Escenario. Como todo esto viene con argot de cine, pues seguimos en ese argot y nos viene escenario. Y en el escenario es poco menos que hacerle también la propia ficha al escenario en el que vamos a estar jugando en la mayor parte de la aventura, o por lo menos en la parte de la aventura donde más interacción con el monstruo va a haber, ¿no? De alguna manera, se podría decir. Y bueno, pues le vamos a dar a ese lugar o a ese escenario, le vamos a dar también una serie de descriptores que se van a utilizar a lo largo de la partida, pues también para enfatizar y para mejorar o empeorar las tiradas de los personajes en esos escenarios. Decir que en cada capítulo de estos 3 primeros capítulos, porque estos 3 primeros capítulos, quieras que no, ya ocupan una buena parte del libro, vienen un montón de ejemplos.
Es decir, a lo mejor te vienen 4 páginas para explicarte el tema, pero luego tienes un montón de ejemplos. En el caso de escenarios hay un montón y muy bien descritos. Muchos de ellos pues son muy, muy típicos, como puede ser un circo, un cementerio, un bosque. Pero, en fin, luego también te da un montón de ideas alternativas. Lo bueno es que aparte te da ideas sobre esos tipos de escenario, que a lo mejor tú no habías llegado a tener comprensión o que no te habías dado cuenta de que eso podía ser así o que el cliché siempre era ese. Estando en un psiquiátrico, las habitaciones tienen que ser con acolchadas o tal, tú no te habías dado cuenta, aunque eso es algo normal. Y viene bien leerse cada uno de los escenarios porque te aporta para el juego. Uh-huh. Bueno, pues si quieres pasamos al capítulo de reglas, porque se titula así, reglas. Directamente. Me hace mucha gracia porque el capítulo 4, reglas, y sale una chica llena de sangre roja por una especie de adolescente. No sé, igual es que estoy yo muy enfermo, pero me ha venido así un flashback raro. Sí, a ver, el juego, el libro tiene, en vez de ser ilustraciones, son todo imágenes de personas reales. Son fotomontajes y fotografías muy estudiadas del tema terrorífico. O sea, y están muy bien puestas dentro del libro porque ambientan perfectamente cada parte. Están muy estudiadas donde están. Es decir, que le da un toque más fotorrealista a toda la ambientación gracias a esas imágenes. Bueno, coméntanos un poco las reglas, Rubén, las reglas básicas del juego. Las reglas básicas del juego va a ser que tú, cada vez que tengas que superar un reto, vas a usar una de tus características y de estas características vas a tener que tirar los dados que te marca. Los éxitos serán el dado mayor de los dados que tú tires. Si sacas un 4, si tú tiras 3 dados y sacas un 4, pues vas a tener 4. ¿Vale? Pero si sacas 2 4s en tu tirada, sacas 2 4s y un 3, pues vas a tener, se va a sumar 1 por el dado que se repite, más 1 por cada dado que se repita. Entonces, en esa tirada que he dicho que tenías 2 4s y un 3, vas a tener un 5, porque es 4 más el 1. Eso van a ser las tiradas, independientemente de la que sea, del tipo que sea. Se le puede sumar un rasgo en el caso de que se pudiese aplicar. Por ejemplo, si antes teníamos al bombero que tenía en hacha, tenía un +1, creo que era, pues le puedes aplicar ese +1 si estás utilizando el hacha en ese momento para esa acción. Y también le puedes dar bonificadores si llevas la herramienta adecuada para hacer ese trabajo. Aquí este juego, otra de las cosas que a mí me ha parecido un acierto es que resume todo lo que viene a ser armamento, vehículos, todo lo que viene a ser equipo, te lo representa como herramienta y le da 3 niveles a la herramienta, como herramienta de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Siendo la de nivel 1 pues como menos poderosa y la de 3 como más poderosa. Y depende de la que vayas a utilizar, pues le darás un valor u otro. Por ejemplo, si yo voy a intentar atracar a alguien y llevo una navaja pequeñita, pues bueno, pues tendré un +1 porque estoy utilizando la navaja para ese atraco. Pero si en cambio llevo un bazooka, pues será un +3, ¿no? Te pone una serie de ejemplos y te dice más o menos pues cómo deberías de meter esa herramienta dentro de ese o +1 o +2 o +3 para la tirada. Es una cosa que al principio en la lectura pues te puede suponer un poco, madre mía, pues se la ha quitado muy rápido de encima, ¿no? Porque hay muchos tipos de herramientas que puedes utilizar, pero la verdad es que como el juego intenta ser muy ligero y que no tengas que pensar mucho en las tiradas, sino más en la rapidez y en la agilidad de la partida con la narración y demás, pues la verdad es que es una manera bastante sencilla y yo creo que eficaz en realidad de solucionar este tema. Sí, básicamente las tiradas deberían estar limitadas a cosas que dependan mucho del azar del momento. Digamos, claro, lo demás todo tiene que ser descriptivo, tienen que decirlo los jugadores
o el director de juego, y con ello llegar a una conclusión de la historia, o sea, llegar a seguir la historia y solamente usar las tiradas en casos concretos y demás. Bueno, decir que hay dos formas, digamos, de resolver acciones, ¿vale? Las acciones vendrían a ser o bien, como te dice el juego, retos, es decir, que tú simplemente te tienes que tirar e intentar solucionar un reto del índole que sea, que puede ser desde abrir una cerradura, traducir un tomo o convencer, convencer o adiestrar un animal o alguna cosa de esas. Y luego tienes a conflictos que ya son interacciones con dos o más personajes. Lo que podía ser gráficamente una pelea, una persecución, un debate, uno intentar controlar a la otra persona, etcétera. Todo eso lo llamamos conflictos. Y lo que sí que tenemos que designar es si ese reto o ese conflicto es o no es letal. Es decir, si ese conflicto, si tú lo fallas, simplemente no lo consigues, pero si el director de juego te dice que ese reto o ese conflicto tiene el carácter de letal, es que cuando falles o cuando el otro personaje te venza en el conflicto, perderás vida. O sea, te hará daño, de alguna manera. Que el daño puede ser físico, mental o como sea, ¿no? Y todo dependiendo del punto de la partida en el que estés. Efectivamente. Que eso también es una de las cosas que tiene bueno este juego, que es hay un medidor de amenaza en el cual vas a poder, digamos, te va a crear una tensión conforme vaya pasando la partida por culpa de gastar esos puntos de amenaza para algunas cosas determinadas. Y cuando llega a un punto, el personaje no va a poder hacer algunas de las cosas que van a ser las que le podían haber salvado, ¿vale? Por eso he dicho que llegado a un punto antes de ese punto puedes salvarte diciendo, mira, una de las acciones es tampoco es tan grave como parecía y mira, gasto este punto, tampoco es tan grave lo que me has hecho, y se narra y en el fondo no pasa nada. Es que no hemos dicho que todos los personajes empiezan con una serie de puntos de amenaza, que se llaman. Sí. Puntos de superación, Eso que es. se llama. Que, bueno, en un montón de juegos de rol, pues hoy en día los podemos ver. Son unos puntos con los que empiezas y que los puedes gastar en cualquier momento. Y entonces, con el gasto de ese punto, pues puedes desde volver a repetir una tirada para un reto, invocar la protección del guión para ignorar el daño, que lo que estábamos diciendo es que para poder aplicar lo más fidedigno posible lo que es la filosofía de las historias de terror en el cine, lo que hace este juego es que le da a los personajes principales lo que llaman la protección de guión. Es decir, hasta que la aventura no ha llegado a 8 puntos de amenaza, que ahora os contaremos exactamente qué son los puntos de amenaza, los personajes pueden decidir no morir en caso de que mueran, o sea, en caso de que pudiesen llegar a morir, bien por un ataque, bien por lo que sea. Pueden decidir no morir gastando un punto de estos puntos de superación, ¿de acuerdo? Pero una vez has pasado la franja de los 8 puntos de amenaza, ya no vas a poder gastar un punto de superación para evitar el daño, porque desaparece en ese momento el protección de guión. Y viene a representar, pues eso, que los personajes en las películas del terror no mueren a la primera de cambio. Incluso normalmente el monstruo les ataca una o dos veces entre el principio y la mitad de la película, y ellos consiguen salvarse, aunque acaben heridos o malheridos o lo que sea, pero acaban de sobrevivir un poco a la historia, para que los personajes, pues bueno, entre otras cosas, tengan más vida dentro del juego, o sea, pueden llegar más adelante en la partida. Sí, como hemos dicho al principio, como es tan letal el sistema, que pueden matarte sin ningún problema, digamos, pues ¿qué pasa? Te podrían matar al principio de la partida y quedarte con los brazos cruzados, que a lo mejor puede hacerse, digamos, puede ser una forma de que tenga el director de juego de crear el ambiente, mata a un personaje, se le da a otro y ya está, tampoco pasaría mucho,
ya lo tendría preparado, pero se puede aplicar la protección de guión antes de que salte que el medidor de tensión llegue a un punto determinado. Como ha dicho Chucky antes, el valor de 8 es un valor normal, ¿vale? Pero luego, después veremos que dependiendo del tipo de género de la aventura, de la partida, el nivel de tensión para que salte es distinto. Aparte te pone una lista con una lista de nivel de amenaza en el cual te marca los distintos puntos y te dice lo que puede ir pasando conforme vas ganando esos puntos de amenaza. Efectivamente. Y con estos puntos de superación podrías, como decía, volver a intentar un reto fallido, invocar la protección de guión, activar una cualidad, porque las cualidades, los hitos, por decirlo de alguna manera, para poder activarlos necesitas gastar uno de estos puntos y entonces podrías meter pues cualquier propuesta narrativa por tu parte. Podrías utilizar un rasgo sobrenatural si el personaje lo tuviese. Podrías sacar fuerzas de flaqueza, que es algo así como intentar no morir en el intento. Y podías declarar que el estado del personaje no es tan grave como parecía. O podías apresurarse para actuar antes que el monstruo o actuar dos veces en vez de una. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hacer gastando puntos de superación. ¿Y cuándo se ganan estos puntos? Cuando otro jugador o director activa la complicación u otra cualidad de nuestro personaje en nuestra contra. Es decir, pues eso, utilizando el tema de que nuestro motero es alcohólico desde que mató a su mujer, pues puede aprovechar tanto el tema de que mató a su mujer sin querer o el propio tema de alcohol para que el personaje pues se emborrache o caiga un poco en depresión o se quede bloqueado frente a una escena que está viendo que le recuerde a su pasado, etcétera. Y también se ganan si realizas una interpretación destacada. Es decir, eso está muy bien porque el juego, claro, una de las cosas que tiene las historias de terror es que te tienes que meter bastante en el papel. Porque si empieza el cachondeíto y empieza la tontería, pues se pierde mucho la tensión y la ambientación del juego. Entonces, si tú premias que los personajes están ahí en el ajo, tal y como si fuesen personajes de una historia de terror, pues vale la pena reforzar esa parte del juego en pos de que la mesa pues consiga mayor veracidad, de alguna manera. Y luego tenemos los puntos de amenaza, que es lo que estábamos hablando, que es esta especie de barra que va creciendo punto a punto durante la aventura. Y se gastarán, los gastará el director de juego como si fuesen los puntos de superación, es decir, sí. Pero aplicado a sus monstruos o a su entorno, ¿no? De alguna manera. Puede Perdón. Sí, Chucky, a ver. Yo te hablo de mi experiencia, de la partida que jugué. Nuestros puntos de superación eran el nivel de amenaza. Digamos, cada punto gastado era lo que iba aumentando el nivel de amenaza. ¿Qué pasa? Que el tema de lo que acabas de hablar, nosotros gastábamos pues para lo que has dicho, mejoras para nosotros, gastábamos esos puntos, no ha pasado, nos atacaban, pues mira, no ha sido para tanto, tal, no nos ha hecho nada, ibas gastando, pero cuando llegaba el punto de que estaba cerca del nivel de amenaza, de hacer saltar el quitar la protección de guión y demás, pues lo que hacía el director de juego era intentar nivelarlo haciendo lo que has dicho al final, que era activar una complicación de un personaje, dándole un poquito de más de juego a la historia para poder alargarla, porque si no llegaría a un punto en el que los personajes morirían directamente y ya está. El nivel de amenaza es eso. Nosotros, no sé si todas las veces se hace así, la verdad es que a mí me gustó mucho, teníamos unas tarjetitas, que esas tarjetitas eran las que eran los puntos de superación, y las íbamos colocando en la mesa cuando las gastábamos. ¿Qué pasaba? Que tú ibas viendo el track y sabías que a 8 iba a saltar. Eso sí, te crea, como muy gráfico, ¿no? Claro, te crea una tensión que hace que tú te puedas meter dentro del juego de terror.
Os digo que Ya. jugué a mediodía, ¿vale? Y nos metimos dentro de la partida y pasamos tensión. Ujú. No, sí, se consigue esa tensión narrativa, se va consiguiendo. De hecho, te sugieren que conforme vayas aumentando los puntos de amenaza en la mesa, ese track vaya subiendo, pues vaya subiendo la intensidad de la partida. Y además, como van a venir en el libro muchos ejemplos de partidas, pues lo vas a poder ver muy, muy claro, ¿no? ¿Cómo gana puntos de amenaza la partida? Pues se gana si un jugador gasta un punto de superación, como bien ha dicho Rubén, que se convierte automáticamente en un punto de amenaza. Cada vez que un personaje principal o secundario muere u otro evento negativo ocurre, grave, pues otro punto de amenaza. Y si en un reto o conflicto el número de presagios es igual o mayor que la mitad del nivel actual, también ganas un punto de amenaza. Vale, eso no lo hemos comentado, los ¿no? Presagios? Eso ¿Podrías es. comentarlo? Pues a ver, los presagios es que en tu tirada, cuando tú tires tus dados, salgan unos. Los unos son, pues digamos, como la parte de negativa de todos los juegos. Y lo que hace es que se generan presagios. El tema está en que tú tienes que hacer que tu tirada, o sea, que tiene que haber un número determinado con respecto al número de conflicto. ¿Vale? La tirada, que es lo que acabas de leer, que sea al número de la amenaza. La mitad tienen que ser mayores a la mitad de la amenaza actual. Uh-huh. Con eso se aumentarán los puntos de amenaza. Exacto. Ya está, no tiene mucha historia más. Ahora, si quieres, podríamos comentar un poco lo que sería el daño, que es interesante también. El daño, ¿vale? Perderás dados de cada una de las características, como hemos dicho antes, con respecto al daño que te haga el monstruo o los elementos del juego. Lo que pasa es que ahora mismo se me ha saltado la hoja y no lo encuentro. Vale, sí, aquí está, perdón. ¿Vale? Puedes tener diferentes tipos de daño, como mostramos antes, que era el de tipo por acción, por interacción o por cognición, que puede ser muerte, locura o otros males. El personaje, si el personaje baja a 0 del tema de acción, pues quedará gravemente herido, en coma, inconsciente o mutilado. Si desciende por debajo de 0, el personaje muere. Nunca puede ser por debajo de 0 directamente. No hay puntos negativos, entonces si se queda en 0, pues ya ha muerto. Uh-huh. El tema de la interacción es lo mismo, que se queda catatónico o se queda parado, ¿vale? Y en la cognición, que no puede razonar o que se queda loco o así. Y se traumatiza o lo que sea. Eso es. Uh-huh. Un problema mental. Hmm. Bueno, y la forma de quitarnos esos dados, pues depende. Si lo que estamos haciendo es un reto, si el reto es un reto letal, pues ya lo tiene que avisar el director de juego. Entonces, si falla, pierde un punto del valor actual de la característica involucrada en el reto y otro por cada presagio obtenido en la tirada. Es decir, te quitarías un dado más un dado por cada uno que sacases en la tirada. Pero, por otro lado, en el caso de los conflictos, cuando interactúas con otro personaje, pierdes un punto más... pierdes un punto más un punto adicional por cada presagio que obtuviera tu oponente en el conflicto. O sea, es decir, lo mismo, pero al revés, ¿no? Según el ganador, perderías un punto más un punto de cada punto de presagio. Como podéis ver, o podéis entender, es bastante letal el juego en este caso, ¿eh? Porque a lo mejor tu personaje, lo normal es que tenga unos 3 puntos de media en una característica, por lo tanto... Eso te obliga mucho a que al principio utilices el escudo del guión, pero luego ya cuando se levanta ese escudo tienes que tener bastante cuidado de que no te toquen.
Bueno, dicho esto es la parte, digamos, el grueso de las reglas. Yo creo que lo hemos detallado incluso demasiado. Ya todos aquellos que lo queráis leer, pues ya veréis los matices que puede tener el juego. Y la siguiente parte que te viene es los géneros. Esto es una parte del libro enorme. Es una de las partes más extensas, por no decir la que más, del libro, donde te va dando como ficha, como una ficha o como un apartado por apartado, de los diferentes géneros de terror que nos podemos encontrar. Porque ya sabemos que el terror en sí es un género, pero hay como subgéneros, ¿no? Sí, yo no sabía que existían tantos hasta que cogí el libro y los leí uno a uno y me di cuenta que sí, que mirando las características de cada una de las películas, pues habían unos distintos tipos. Y este libro lo bueno que tiene es que te los marca casi todos. Si no están aquí dentro, puede ser que los hayan puesto fuera, que es así, uno de ellos también está fuera, en una de las aventuras. Y bueno, tenemos de todo. Tenemos terror asiático, que es como, pues películas como, aparte que te pone ejemplos directamente y todo eso, películas como The Ring, películas como La Maldición, Llamada Perdida. ¿Esas las has visto, Chucky? Sí, claro. ¿Vale? Si no sabéis si de qué van, comentamos, nombramos los géneros un poquito... Sí, por encima. Simplemente nombrados y una frase y luego decimos qué es lo que trae cada... qué secciones trae cada género. Muy bien, pues mira, tenemos terror asiático, survival horror, survival horror, monstruos, trampas, el slasher, exorcismos, torture porn, aislamiento, casas encantadas, experimentos, found footage, paranormal o fantasmas, terror psicológico, invasión localizada, otros géneros que dentro está el gore, historias cortas, rape and revenge, el contagio, criaturas y humor negro, y luego puedes el mezclando géneros y las sagas. Uh-huh. ¿Vale? Todo eso es lo que está en el libro. Uh-huh. Lo de otros géneros sí que es verdad que están contados muy por encima, porque digamos que otros géneros pues es una matización de cosas que puedes meter en los géneros anteriores, por decirlo de alguna forma. Solamente es más el tono o el tipo de narración que el género en sí. Sí, es un párrafo. En ese Exacto. Tienes un párrafo y ya está, te dice directamente. Y luego dentro de cada uno de estos que hemos dicho, pues te viene una explicación de qué sería ese género, ¿no? En concreto, pues explicado de forma normal. Luego vendrían unas reglas especiales, una serie de reglas que te dicen, si vas a jugar aquí, cambia estas cositas. Y te viene una serie de puntos, igual te dicen pues que la amenaza no empiece en 0, que empiece más alto, que utilices que uno de los personajes tenga algún tipo de poder, que los personajes principales tengan un rasgo en común. Alguna regla especial como reglas de reemplazo. Exacto, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Luego te vienen ambientación y atrecho, que es muy curioso, te dan una serie de consejos de cosas que puedes llevar a la partida físicamente, de alguna manera. O sea, es decir, ¿cómo puedo ayudar a que los personajes se metan en la partida? Pues llevando a lo mejor ir vestido de doctor y llevar probetas con... Bueno, hay auténticas fricadas, ¿no? O si estás en tu casa, haber puesto un altavoz en otra habitación con una musiquita que no tenga nada hasta un momento determinado y suene algo y la gente diga, uy, si estábamos solos, o cosas así. Exacto. Cosas que generen impacto o que hagan que los personajes se metan. También tienes un pequeño guión de cómo debería de ir subiendo la amenaza según los puntos de amenaza que tengas en el track, por decirlo de alguna forma. Pues consejos de, si has llegado a este punto, yo ya intentaría que el monstruo apareciese alguna vez, no sé qué, o que encontrasen pistas muy claras, o que apareciesen víctimas, o que no sé qué, tal. Mira, están muy chulos. Estoy ahora mismo, tengo delante el Survival Horror, ¿vale? Que es como si fuese jugar a los zombies, ¿no? Sí, de esto, de lo que se ha puesto ahora de moda de jugar en los pueblos, de escapar de los zombies, pues eso.
Y el nivel de amenaza empieza en 5 y el máximo en todos es 10. ¿Qué pasa? Que te pone la trama que te pone, o sea, la varilla en la distancia entre un punto y otro, te pone de entre 5 y 7, el juego es normal, digamos, es algo normal, el juego empieza, tal. Entre 8 y 9 ya la cosa tiene que empezar a ponerse fea, ¿vale? Y 10 o más, eso ya es el acabose, o sea, se tienen que estar todos pues o infectados o muertos o esperando para infectarse en breve. Sí, así es. ¿Vale? Luego, pues, bueno, eso es lo que nos viene en cada una de las ambientaciones. En alguna te viene un poquito más de información si es pertinente, pero está muy chulo porque está muy bien explicado y bueno, pues te haces una idea clara de lo que es. Y por supuesto también te viene ejemplos de películas famosas de cada género, ¿no? Sí, sí. Luego, por si acaso no has visto o no sabes qué tipo es, pues a lo mejor dices, el found footage no sé ni lo que es. Pues sí. Te vienes, lo lees y encima te pone películas que tú puedes buscar y así... Es un tipo de queso, creo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, te voy a decir las películas que son y así, que lo acabo de encontrar. Es Holocausto Caníbal, Troll Hunter, Evidence y El proyecto de la bruja de Blair. Uh-huh. ¿Vale? Sí, es cámara en mano, ¿no? De alguna manera. Sí, en el fondo... Lo que se llama las películas hechas con cámara en mano, como si estuviesen grabadas de alguna manera con eso, con una cámara digital y todo eso. Bueno, luego tenemos el capítulo 6 que lo titulan La trama y este es el típico capítulo que se podía decir como el capítulo del director de juego, ¿no? Es un poco ese capítulo donde te aconsejan cómo encauzar las historias, cómo deberían ser los personajes, ideas de planteamientos, que las historias de los personajes estén vinculadas a los escenarios. La estructura de una película de terror, en la cual exacto. Tienes una presentación, un nudo en el medio, un desenlace. Exacto. Nos habla también de cómo generar las atmósferas, depende de dónde lo estás ambientando, pues prepararte vocabulario, o sea, son consejos directamente para el director de juego, o sea, para el que vaya a dirigir, para que tenga claro pues unas cuantas cositas a la hora de dirigir terror. Luego en el capítulo 7 nos viene series y aquí pues nos habla un poquito de cómo preparar las partidas o qué reglas habría que modificar o añadir para darle aún más gracia si lo que queremos hacer es una serie. Una serie, pues al estilo perfectamente Viernes 13, por ejemplo, se refiere a eso como a que son diferentes entregas de una misma saga, por decirlo de alguna manera. O también puede ser como una teleserie, es decir, una serie de televisión que está dividida por temporadas y que las estamos jugando así, ¿no? Como por temporadas. O también puede ser una miniserie, que es lo que entendemos por una serie que se cierra en 3 o 4 capítulos, simplemente. O series que no tengan, o sea, una serie que lleva un hilo conductor que es de terror, pero que no tenga que ver una historia con otra. Tipo Freddy Krueger o tipo El Guardián de la Cripta, ¿era? Sí, por ejemplo. Historias del Guardián de la Cripta. Historias cortas, con un personaje que lo mete cada capítulo y le abre introducción, ¿no? A mí esa me ha gustado mucho, creo que te lo he comentado antes, porque el tema de poder jugar con gente y que cada uno haga de director en una de las distintas aventuras o de distintas partidas, pues me parece que eso lo acoge bastante bien, porque cada una de las historias es un capítulo distinto que no tiene nada que ver. Si a mí me gusta más el slasher, pues la haré de slasher. Si a otro le gusta más la de Casas Encantadas, pues lo hará de Casas Encantadas y cada uno tendremos una idea, aunque todo será basado en fragmentos. Exacto. Y por último viene lo que serían aventuras totalmente creadas, o sea, es decir, fichas de lo que serían aventuras listas para jugar. Bueno, listas para jugar entre comillas, pero bueno.
Os voy a explicar porque vienen todas perfectamente divididas, pero es que estaba mirando las páginas y es que son un montón de páginas las que hay, desde la página 173 a la 218, son todo aventuras. De hecho, se podría decir que hay prácticamente una aventura de cada género de los que nos podemos encontrar casi en el libro o combinación de ellos. Las aventuras, las ideas de aventuras, las han construido de la siguiente forma. Les han hecho una ficha muy parecida a la que podíamos ver si cogiésemos una ficha de IMDb de una película, que viene la carátula, viene el reparto que te dice qué personajes deberías de hacer, ¿no? O qué tipo de personajes deberías de hacer, qué personajes podrían ser los secundarios. Luego te viene el género y qué reglas le deberías de aplicar según ese género. La sinopsis, que es pues lo que podemos leer detrás de las carátulas de los DVDs, ¿no? Un resumen en un párrafo de la película. Luego vendría la ficha de lo que sería el monstruo, la ficha del escenario. Luego una selección de bandas sonoras que le pueden pegar, o canciones, mejor dicho, que pueden pegar con la historia, que eso está muy chulo, la verdad, es un puntazo. Y no vienen pocas, la verdad. En cada historia de estas, pues a lo mejor te vienen mínimo cuatro temas musicales para que tú los ambientes. Y luego ya vendría lo que sería la ficha que titulamos trama. Que la ficha trama ya viene desglosada lo que sería la aventura, no mucho más allá de un folio o sea, de una hoja o 2 hojas, donde también vemos dentro de la trama lo que pasaría cuando los personajes llegasen a ciertos puntos de amenaza, ¿no? O sea, justamente en esta partida, ¿qué es lo que pasaría? Pues que cuando llegasen a 5 puntos de amenaza, pasaría tal cosa. Habrían 3 muertes y no sé qué. Pues a ver, viene descrito en cada una de ellas. Son partidas cortas de 4 hojas, por lo que estoy viendo que aquí delante, que lo tengo delante, la numeración de las páginas. Y lo que te hacen es, pues eso, mostrarte una pequeña pincelada de cómo puedes tú hacer tus propias aventuras. La cuestión es que sí que te dan mogollón de material para que tú tengas idea. Un director que no haya cogido nunca este tipo de juegos, pues aquí puede tener una guía y preparar una primera partida, o todas las que hay, que creo que hay 10, y con ello, pues ir cogiéndole un poquito de gusto a las reglas, de gusto al juego y demás, y ya hacer sus partidas él mismo. Eso sí, la verdad es que me encanta este formato de ficha de partida. Sí, te da mogollón de información dentro de esa ficha. Yo para mí no necesitas nada más. A partir de aquí, tú con esto ya, pues hombre, si te quieres currar los escenarios, si te quieres hacer mapas, si quieres buscarte fotografías de las criaturas o de los personajes secundarios, o sea, ya cuanto más azúcar, más dulce. Pero digamos que en esta ficha tienes más que de sobra lo básico para poder funcionar. Sí. Luego pondrás un poquito más. Pondrá el máster, el director de juego, pondrá un poquito más de su parte, inventándose un poquito más el ambiente y demás. Pero bueno, con esos puntos que ha dicho al final, que ha dicho Chucky, que tienes al final, que son los puntos importantes de la trama de la película, pues son los que te van a marcar cómo va a ser la aventura. Bueno, y con esto y un bizcocho se acabó lo que sería la parte del libro. Yo creo que se acaba el libro entero, ¿eh? Bueno, al final viene el glosario, viene el resumen de las reglas, que está muy bien, por cierto, y las fichas, como todos los juegos de rol, para que las imprimas y las hagas. Podríamos dar, si quieres, una valoración. Si quieres, empiezo yo. Yo quiero hacer 2 valoraciones, ¿vale? Una, digamos, como juego, ¿sabes? O sea, como juego físico, mejor dicho, sí, o edición física, y otra como juego para jugar, nunca mejor dicho. Es decir, una parte física y otra parte, pues, como juego. La parte física es posiblemente en la que para mí se lleva la peor parte del juego. A mí lo que es la edición es lo que me ha
tirado bastante para atrás o me ha pegado un poco de bajón lo que es la edición, porque es un cartoné que es bastante blandengue, pero bueno, y que enseguida las portadas y la portada y la contraportada, claro, enseguida se estropea por los cantitos, se comba, porque viene glasofonado, como se diga esto, que es el acabado este brillante, que no sé, me parece una edición bastante chunga, de que si lo manejas como me ha pasado a mí, que yo, por ejemplo, me he llegado a llevar este libro a la playa para leer, o sea, directamente, o sea, me he ido a la playa o me he ido al campo o me he ido al chalet o lo que sea y me lo he llevado en la mochila para arriba y para abajo, o sea, le he dado tute, pues acaba el libro bastante perjudicado en poco tiempo, porque es bastante enclenque, igual que lo que vienen siendo las páginas. En un principio están bastante bien, pero en el momento empieza a caer alguna, en fin. Es un problema que bueno, muchas ediciones de No Solo Roll, sobre todo de la fecha del 2012 aproximadamente, algunos títulos les pasaba esto, y lo hemos comentado también en el programa en alguna ocasión, como por ejemplo le pasaba también a La Mirada del Centinela, juego que me encanta, pero que la edición pues da ciertos problemitas, ¿no? Y claro, tenemos el precio de que son 25 euros. Bueno, yo no lo veo ni caro ni barato. Para mí está un pelín elevado a lo mejor, quizá, no sé. Pero bueno, está bastante aproximado. Y luego el tema por otro lado, el tema de la maquetación y de las ilustraciones me parece bastante bueno. A veces cuesta un poco encontrar las cosas, porque es todo muy igual y a veces los encabezados son más grandes que los encabezados secundarios y tal, pero me cuesta un poco encontrarlo. Pero bueno, eso es la pega. O sea, para mí la edición física en sí se lleva un palito porque, ya digo, si le vas a dar matraca, que es un juego para darle matraca, pues se te puede estropear. A ver, Chucky, sí. yo no es por llevarte la contraria, pero viendo de la fecha que es lo que has dicho, yo creo que lo suyo sería que ahora lo sacasen con un nuevo formato con tapadura. Pero viendo como pues eso, lo que has dicho, La Mirada del Centinela también tiene este formato y no vamos a poder encontrarlo de otra forma. El Centinela aún se acusa, creo yo, un poco más porque es más grande. Entonces aún se acusa un poco más el tema de que sea tan blandito y de que se caiga incluso las hojas en algún momento. Pero bueno, esa es la parte. Por otro lado, la parte del juego, pues yo voy a ser sincero. A mí el género de terror, el cine de terror, pues posiblemente sea de mis géneros preferidos, de los que más me gusta, de los que más suelo ver, de los que más suelo estar al quite a ver de qué película sale, de si este director, de si este otro. Y siempre pensaba lo mismo. Cuando salió este juego no le tiré mucha atención porque pensé, bueno, ¿a mí qué me van a contar nuevo de películas de terror? Pues si quiero hacer una película de terror, cojo cualquier sistema genérico y hago una película de terror. Entonces, la verdad es que lo he menospreciado durante mucho tiempo con un poco prejuicio. Y he pasado bastante de él. La gente me comentaba, ay, pues está bien, es muy sencillito y tal. Y como me llegaban esos comentarios, pues tampoco me hacía mucho verle. Recuerdo que lo compramos en Ratch Room el mismo año que salió y lo estuve ojeando y tal. Y dije, bueno, pues está guay, me llamó bastante las ilustraciones. Y no recuerdo si compré primero el PDF para leerlo. Y recuerdo que leí un poco, pero ni siquiera lo acabé de leer. O sea, sobre todo me quedé con el tema de las aventuras y tal. O sea, lo pasé por alto totalmente. Sin embargo, pues hace cosa de más de un año, pues eso, decidí comprármelo en físico, en la edición esta de Director's Cut, porque cuando yo lo veo por primera vez es la primera edición, que Director's Cut es una segunda edición más ampliada que la primera y con algunas correcciones. Y bueno, pues me lo voy leyendo, así una lectura de veranito muy ligera y tal. Y ostras,
me voy enamorando del juego, le voy viendo posibilidades, voy viendo que está todo muy bien explicado, que realmente la mecánica está muy enfocada a este tipo de juegos, y entonces es cuando, pues, digamos, me enamora de alguna manera este juego y realmente pues le voy a dar muy buena nota, porque creo que consigue a la perfección el tema de las películas de terror, porque claro, tiene que ser en general, porque intenta abarcar tantos subgéneros que es difícil sacar unas reglas genéricas que valgan para todos y que no desmerezcan en ninguno. Y bueno, pues al final creo que tendría que haberlo leído antes, tendría que haberle puesto el ojo mucho antes, porque hubiésemos estado jugando a este juego bastante antes, vamos. Y me parece muy interesante también para jugadores noveles. O sea, si saben sobre películas de terror, que al que más y al que menos ha visto alguna, pues yo creo que puede ser uno de esos buenos juegos para empezar a enseñar a jugar a rol a la gente o a aquellos que han tenido ya alguna experiencia pero no suelen jugar mucho, porque es tan sencillo que no tienes unas reglas densas para tener que recordar y tal. Entonces está muy interesante. Ahora, ¿quieres mi valoración? Yo voy a hacer lo mismo que tú, venga. Yo me lo compré... No. A ver, yo lo jugué en unas jornadas, lo jugué en Roll and Quad, y después de haberlo jugado me interesó bastante porque vi que el sistema de juego era súper fácil, que es algo que busco yo porque como director de juego que nunca antes ha hecho ninguna partida ni nada de eso, pues si es simple, pues muchísimo mejor. Si lo tengo que sacar a la gente y no tengo que estar mirando de, ay, esto era así, esto era así, pues es una de los puntos a favor que le vi. Luego, que, a ver, este género, Chucky antes me preguntaba, joder, pues es que no se podía usar con otro tipo de sistema. Y le he dicho, después de haberlo probado, yo me he dado cuenta que el sistema conforme está es súper correcto. El porqué es el tema de la tensión. Como he comentado antes, la tensión llegado un momento se palpa, ¿vale? Se palpa directamente. Que hace que pues un juego de terror como es este tenga todo su enjundia, su jugo. Y eso, pues con este tipo de sistema, la verdad es que lo coge. Y luego el libro, cosas como ha dicho Chucky, lo de las portadas y demás, tiene toda la razón. Tampoco es que yo quiera que el libro me dure toda la vida, pero si estuviese en otro formato, rollo tapadura, sería muchísimo mejor. Pero para mí el juego es correcto con lo que te da. Y te da muchísima información. Ameno de lectura y fácil de leer. Letra de un tamaño considerable que te deja leerlo bien. Sí, la lectura es cómoda. Sí, la lectura es súper cómoda. Y luego las imágenes te aportan muchísima más información al juego. Digamos, las portadas de las películas que vas a poder jugar y demás. Luego tenemos mogollón de aventuras, tanto en la revista nivel 9 como en esto, ¿cómo se llama? En los formatos estos que dieron del día de rol gratis también hay una aventura. Sí, hay tienen varias aventuras preparadas para los emisarios y todo esto también. Eso es. Y luego las dos aventuras que hay fuera, que es el Profundo Yalo, que es un tipo de terror que yo no sabía ni que existía. Sí, es el terror de los años 70 italiano. Italiano, sí, yo no tenía ni idea. Y en ese, claro, tienes un librito solo para él, porque encima te lo explica. Claro, yo me he puesto a ver películas de esas y he dicho, joder, yo no sabía ni que esto tenía su propio nombre ni nada de eso. Yo las habré visto, pero no sabía ni que esto tenía su nombre. Yo le llamaba película de miedo y ¡au! ¿Vale? Entonces, al final te aporta un poquito más el saber qué tipo de género dentro del terror es cada una de las cosas.
Luego, la otra aventura, la de Sangrientas Navidades, que también la tenéis en la página web. Decir que también es un clásico, ¿eh? Sí, las partidas de Navidad, o sea, las películas de terror en Navidad o con cosas de Navidad o tal, también hay... Y con, a ver... es casi un género. Y con un malvado que va pasando de un lado a otro, que va siendo digamos, el cliché, o sea, el que se repite en cada una de las historias, como has dicho tú antes. No sé si he destripado algo, creo que no. Pero es rollo eso, es un malvado que va a estar en todas las aventuras. Y bueno, es eso, te aporta un poquito más. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de Fragmentos. ¿Algo más que quieras decir o resaltar? No, la verdad es que no. Yo creo que hemos dado demasiada información. No bastante, sino demasiada. Y hemos estado un buen rato hablando. Cosa que hacía tiempo que no hacíamos. Eso también, ¿eh? Cierto. Pues nada, Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros en este mensaje secreto. Uy, gracias a ti. Y ya sabéis, a ver si pasáis un poquito de miedo y directores que os queráis lanzar, no tengáis miedo, esto es bastante sencillo. Al ataque, con tener un poco de conciencia de lo que son las películas de terror y los consejos que te da este juego, lo vais a pasar de miedo. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.